Antes de ver las tecnologías que hay que aprender si uno quiere ser un desarrollador frontend, vamos a explicar rápidamente qué es el frontend. Cuando uno ingresa a cualquier página web, por ejemplo en esta página, lo primero que ve es justamente el frontend. Es decir, es todo lo que nosotros vemos cuando ingresamos a un sitio, todo lo que es la parte gráfica y la funcionalidad dentro de lo que es la parte gráfica, por supuesto. No hay que confundir el desarrollador frontend con un diseñador, por ejemplo, porque uno como desarrollador frontend no es el encargado de crear el diseño. Si ustedes también quieren hacer el diseño de la página, pueden por supuesto aprender diseño web, pero en programación frontend uno ya tiene el diseño definido. Lo que hace con la programación frontend es transformar ese diseño en un lenguaje de programación para que ese diseño funcione dentro de los, por ejemplo, los navegadores web. Cuando uno ingresa en Chrome y carga la página, un programador frontend es justamente el encargado de crear todo el código para que el diseño se vea y funcione bien en nuestros dispositivos. Eh, y por supuesto, o sea, uno arma todo lo que es el HTML, el CSS y la funcionalidad con JavaScript. Así que bueno, espero que eso haya quedado claro. Si igual tienen alguna consulta respecto a eso, lo pueden dejar en los comentarios. Entonces, si ustedes toman la decisión de trabajar como programadores frontend, si quieren aprender sobre esta rama dentro de lo que es la programación web, eh, fíjense que en esta página tenemos un resumen de todas las cosas que uno debería aprender para poder trabajar como programador frontend. Y además de tener, por supuesto, conocimientos básicos de Internet, como ya estuvimos hablando un poco durante este curso, luego lo que hace un programador frontend es empezar a aprender tres tecnologías fundamentales. La primera es HTML, que es la que crea digamos, la estructura de nuestro sitio. Luego CSS, ya que con CSS es lo que generamos el estilo de nuestra página. Es decir, va a hacer que nosotros con nuestros elementos transformemos eso en el diseño al que queremos llegar. Es decir, un diseñador nos pasa su diseño y lo que hacemos es creamos el HTML y con CSS lo vamos transformando para que se vea de la forma en que nosotros queremos. Todo eso, todo lo que es estilos, se define con CSS. Y por último, la tercera tecnología fundamental es JavaScript. Con JavaScript es con la tecnología con la que creamos la funcionalidad dentro de nuestro sitio. Por supuesto que a través de los años JavaScript es una de las tecnologías que más crecimiento tuvo, porque imagínense que hace, por ejemplo, 10 años atrás, con JavaScript, lo único que se hacía quizás era, por ejemplo, la validación de un formulario. Cuando ustedes tenían un formulario de contacto, si hacían clic en enviar, con JavaScript lo que hacía uno es crear, por ejemplo, la validación, que lo que hace es revisar si el usuario ingresó el nombre, si cuando ingresó el email fue ingresado correctamente y así sucesivamente. Es como que eran funcionalidades bastante simples. Pero la web fue evolucionando a través de los años y sobre todo los últimos 5 años aproximadamente o más todavía, empezaron a crecer muchísimo lo que son las aplicaciones web. Es decir, los sitios cada vez fueron más complejos, más complejos, más complejos y tienen muchísimas más funcionalidades. Les doy un ejemplo simple. Imagínense Google Maps. Hace 20 años atrás, cuando nació Internet, era imposible de imaginar que una página web podría crear la funcionalidad que tiene hoy en día Google Maps. Es decir, uno puede navegar completamente el mundo y ir haciendo zoom, acercando. Todas esas son funcionalidades que son creadas a través de JavaScript. Lo que hace es, mediante coordenadas, funciones muy complejas, va
inspeccionando lo que es el mundo. Cuando uno hace zoom, lo que está haciendo es, mediante JavaScript, pedir información al backend. Como ya vimos antes, el backend es el que provee los servicios. Entonces lo que hace JavaScript es, escucha la acción del usuario y en base a esa acción va creando funcionalidades. Por ejemplo, cuando uno hace zoom, cuando uno hace un clic para crear algo y le aparece un campo de texto para escribir, todas esas funcionalidades están creadas a través de JavaScript. Por eso es que creció mucho en los últimos años. Por ejemplo, Twitter, cuando uno escribe, eh, no sé, por ejemplo, hay una página que es como una especie de Photoshop online que tiene muchísima funcionalidad. Todo eso es a través de JavaScript. Entonces, una vez que empiezan a aprender JavaScript, van a ver que hay distintos frameworks a los que uno puede aprender. Entonces, vamos a seguir un poco más porque estas tecnologías las vamos a ver en el próximo video, lo que es Git, por ejemplo. Y bueno, de lo que es CSS, si empiezan a aprender y se empiezan a especializar, van a ver que dentro de CSS hay, por ejemplo, distintas tecnologías. Por ejemplo, por un lado, definir la arquitectura del CSS y por otro lado, los preprocesadores CSS, que también son otras tecnologías más avanzadas dentro de CSS que es importante que las sepan. Hoy en día son requeridas. Y por último, acá viene lo más importante dentro de lo que es JavaScript, que es elegir un framework. Hay muchos frameworks de JavaScript. Hay tres que son los más populares, que son React.js, Angular y Vue.js. De los tres, el que yo recomiendo es React.js, sobre todo porque es mucho más popular que los demás, es el que más crecimiento tuvo en los últimos años. Es un framework de Facebook, es decir, que tiene mucho apoyo desde ese lado. En cambio, Angular, por ejemplo, es de Google. Pero la diferencia es que React, antes era más popular Angular, pero en los últimos años ganó mucha más popularidad React y es el que domina el mercado y es donde más ofertas laborales hay. Por último está Vue.js, que también en los últimos años ganó muchísima popularidad. A mí me gusta más, pero todavía no tiene la misma popularidad de React. Es decir, por ejemplo, en Vue.js hay menos ofertas laborales. Y bueno, por último también otra cosa que pueden aprender es dentro de CSS empezar a trabajar con un framework. Quizás alguno que tenga algo de conocimientos de CSS escuchó hablar de Bootstrap, por ejemplo. Bootstrap es el framework más popular de CSS y es el que yo recomiendo aprender si quieren dedicarse a la programación frontend. Y bueno, después hay también más tecnologías, por ejemplo, para lo que es Progressive Web Apps, que es como una especie de aplicaciones que funcionan dentro del celular como si fuesen aplicaciones nativas, pero en realidad es un sitio web. Que bueno, es un tema más complejo, pero es importante que sepan que existe la posibilidad y es algo que está también creciendo mucho los últimos 2 o 3 años y tiende a seguir creciendo. Así que bueno, eso es en general. Lo que es importante saber de frontend es que todos los años siempre va evolucionando, va creciendo mucho y todas estas tecnologías a veces van cambiando. Quizás hoy estamos en el 2020 y estas son las tecnologías. Hoy en día les digo que React es el que yo recomiendo, pero nunca se sabe, quizás de acá a 2 años aparece un nuevo framework y es el que la gente más empieza a utilizar, entonces va a ser importante aprenderlo y así sucesivamente. Es algo que va variando a través del tiempo. Pero bueno, ese es el resumen general de las cosas que hay que aprender en frontend. Así que espero que les haya quedado claro y si tienen alguna consulta específica la pueden dejar en los comentarios.